En 2020, cuando ocurrió la pandemia, el dólar en México llegó a estar cerca de los 25 pesos mexicanos. Esto, sumado al teletrabajo, provocó la llegada de miles de personas provenientes de Estados Unidos a lugares como la Ciudad de México. De pronto, el sueño americano se tradujo en ganar en dólares y vivir en países mucho más económicos, como es el caso de México. Esto generó lo que se conoce como la gentrificación, que terminó afectando a colonias como la Condesa y la Roma, en la capital del país. Sin embargo, el actual desplome del dólar estadounidense está provocando que ya no sea tan económico vivir en México para los que tienen dólares, y por eso los estadounidenses se preparan para hacer sus maletas, y de eso hablamos en este video. El dólar en los últimos días se ha venido desplomando frente al peso mexicano. La razón es que Donald Trump busca diluir la deuda de Estados Unidos por medio de una devaluación del dólar. Estados Unidos tiene ya una deuda que supera los 38 billones de dólares o 38 trillions de dólares en inglés. Y esta deuda está creciendo mucho más rápido de lo que crece su propia economía. Y esto, traducido al español, implica que Estados Unidos está al borde de la bancarrota. Entonces, el plan de Donald Trump para que esto no ocurra es devaluar el dólar. De este modo, la deuda de Estados Unidos va a pesar menos. Obviamente, esto se va a traducir en una fuerte inflación que va a empobrecer a los estadounidenses y que cambiará para siempre la forma en cómo vemos al mundo. El sitio web de la revista Forbes titula "Trump se equivoca, la caída del dólar no es buena, es un gran problema". Steve Forbes explica por qué el apoyo del presidente Trump a un dólar en declive no solo es equivocado, sino que es peligroso, y por qué una moneda fuerte es clave para la seguridad nacional e internacional de los Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que él ve con buenos ojos que el dólar se devalúe. La razón que alega es que esto vuelve mucho más competitivas las exportaciones de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que China y Japón siempre andan devaluando a sus respectivas monedas para volver mucho más competitivos a sus manufacturas, y que por lo tanto Estados Unidos debe de hacer lo mismo. El detalle es que al devaluar el dólar, Estados Unidos va a sufrir una inflación nunca antes vista. Dicha inflación va a empobrecer a los estadounidenses y va a generar múltiples consecuencias de tinte político y social inesperadas. Más que nada porque los estadounidenses, a diferencia de la gente en América Latina, no están acostumbrados a la inflación. De hecho, un desplome en el valor del dólar fácilmente podría provocar una segunda guerra civil en los Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que la caída del dólar es buena para la economía de Estados Unidos. Y la verdad es que no. La caída del dólar literalmente es también la caída de Estados Unidos. Además, devaluar el dólar va a implicar un cambio nunca antes visto en los flujos migratorios a nivel mundial. Desde 1945, millones de mexicanos emigraron a los Estados Unidos debido a que ahí se encontraba la máquina de imprimir dólares. Sin embargo, con el desplome actual del dólar estadounidense, ya no es tan rentable emigrar a ese país. De hecho, si el tipo de cambio cayera a 8 pesos mexicanos por cada dólar, un trabajador en Texas ganaría lo mismo que un trabajador que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Se imaginan que esto llegara a ocurrir?
En ese caso, ya ningún mexicano buscaría emigrar a los Estados Unidos y todos se quedarían en nuestro país. Una de las cosas que nunca se cuentan dentro de la historia mexicana es que en tiempos de Porfirio Díaz, el peso mexicano valía exactamente lo mismo que el dólar de Estados Unidos. Y esta paridad cambiaria provocaba que ningún mexicano quisiera emigrar a los Estados Unidos. De hecho, en aquella época las empresas de Texas se llevaban a los mexicanos con engaños para ponerlos a trabajar en las vías de tren o en las minas. Los mexicanos empezaron a emigrar a Estados Unidos hasta que el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Y esto ocurrió porque el sistema económico actual nos obliga a todos a buscar los dólares por donde sea. Pero si el dólar se desploma, todo cambia. De hecho, si Estados Unidos se quisiera deshacer de todos los migrantes, no necesitaría perseguirlos como lo está haciendo actualmente. Lo único que necesita Donald Trump es hacer caer al dólar. Aunque hay que aclarar que ambas situaciones son altamente negativas para la economía de Estados Unidos. La verdad es que si me lo preguntan, creo que el objetivo de Donald Trump con todo esto es que Estados Unidos pierda la hegemonía global. El sitio web barchat.com titula ¿Por qué el peso mexicano podría seguir aplastando al dólar estadounidense en 2026? Durante 2025 el peso mexicano se apreció un 22% respecto al dólar estadounidense. Las razones detrás de la fortaleza del peso mexicano es la estabilidad interna y el buen manejo de la economía por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Además, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, construida bajo el sexenio de López Obrador, ha hecho que nuestro país ya no necesite importar tanta gasolina desde Texas. En 2018, cuando llegó a la presidencia de la República López Obrador, México importaba cerca del 80% de toda la gasolina que consumía el país. Esto obviamente era insostenible y también representaba una gran fuga de divisas que afectaba de forma negativa el tipo de cambio. En 2025, gracias a que la refinería de Dos Bocas ya está operando, México importa tan solo el 46% de toda la gasolina que se consume en el país. Y esto, sin duda, es uno de los factores que explican la gran fortaleza que está mostrando el peso mexicano frente al dólar estadounidense actualmente. Es decir, la llamada autosuficiencia energética ya está rindiendo frutos y por eso tenemos un superpeso mexicano. Y en un mundo fragmentado como al que vamos, hay que admitir que López Obrador tenía razón cuando impulsó esto de la autosuficiencia energética. Entonces, no es solo que el dólar esté débil, sino que también hay que reconocer que el gobierno mexicano ha hecho bastante bien su trabajo. Recuerde siempre que cuando un gobierno maneja mal las finanzas de su país, su moneda nacional se devalúa. Y en este caso, el que está manejando muy mal su economía es el gobierno de Estados Unidos, y el que lo está haciendo bien es el de México. Otra razón que explica el tipo de cambio tiene que ver con las cuestiones geopolíticas. El choque entre Estados Unidos y China ha obligado a las empresas a reconfigurar sus cadenas de suministro. Ahora hay que decir que el desplome del dólar va a traer consecuencias inesperadas. El sitio web travelweekly.com titula ¿Por qué es tan caro viajar a México en este momento? México ya no es el destino barato que siempre fue para los estadounidenses. Viajar a México se está convirtiendo en un lujo para cada vez más gente de Estados Unidos.
Los principales destinos turísticos de México se están encareciendo para los turistas provenientes de Estados Unidos. Y si el dólar se sigue devaluando, México se va a seguir encareciendo para la gente de Estados Unidos. De hecho, el desplome del dólar es sin duda uno de los factores que explica el por qué los turistas estadounidenses ya no visitan tanto a Tulum. Actualmente el dólar está alrededor de los 17 pesos y 38 centavos por cada dólar. Es decir, que el tipo de cambio actualmente está a niveles de diciembre de 2015. Esto implica que en la última década el dólar de Estados Unidos ha perdido fácilmente el 40% de su poder de compra dentro de México. La caída del dólar también está provocando que México ya no sea tan atractivo para los llamados nómadas digitales. Con la pandemia y el auge del teletrabajo, miles de estadounidenses vieron en México una oportunidad para poder vivir y ahorrar un poco. Mucha gente proveniente de Estados Unidos se mudó a ciudades como Tijuana, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tulum y la propia Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México, colonias como la Condesa y la Roma se llenaron de extranjeros. Ahí fue donde apareció el fenómeno de la gentrificación. La llegada masiva de gente del exterior provocó que en esos lugares las rentas se encarecieran y que los propios mexicanos fueran desplazados de sus ciudades. Pero si el dólar se sigue desplomando, a ningún estadounidense le va a convenir vivir en México y se van a tener que mudar. Posiblemente se terminen mudando a países mucho más económicos dentro de América Latina y con ello las rentas en lugares como la Ciudad de México dejen de subir. En conclusión, sin duda que lo que explica los grandes flujos migratorios es el tipo de cambio. Si el dólar pierde su valor, ya nadie va a querer emigrar a los Estados Unidos. Si el peso se sigue fortaleciendo, mucha gente va a querer venirse a nuestro país, pero ya no van a ser los estadounidenses. Si hoy en día está de moda ganar en dólares y gastar en pesos mexicanos, al paso que vamos en el futuro, nadie puede descartar que el sueño americano se convierta en ganar en pesos mexicanos y gastar en dólares. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.